¿Qué tienen en común Miranda Priestly, Nick Furia y Scar? Si tu respuesta es que los tres son personajes de ficción, pues tienes razón. Pero aparte de eso hay un rasgo más que los tres comparten, y es que los tres tienen un papel de líder. Miranda es la editora jefa de la revista Runway en la película El Diablo Viste de Prada, Nick Fury es el director de S.H.I.E.L.D. y Scar es el líder de una manada de hienas en El Rey León. Y aunque los tres son los líderes de sus respectivos equipos, su liderazgo es muy diferente uno de otro. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf vamos a utilizar estos tres personajes para hablar sobre los tipos de liderazgo según Kurt Lewin: autocrático, democrático y laissez-faire. Y ojo, porque puede que te sorprendas con alguno de ellos. ¡Empezamos! Todo el mundo cree tener claro que es un líder, que es más o menos una persona pues que lidera. Vale, pero vamos un poco más en detalle. ¿Qué significa la palabra liderazgo? Líder es una palabra de origen germánico, proviene del término danés leden, que significa guiar o ir hacia adelante. Y el sufijo adgo, que se utiliza para marcar el conjunto de actividades que indica la raíz de la palabra. Por lo tanto, un líder es alguien que guía, que motiva y conduce a otras personas hacia un objetivo en común. ¡Pero jamás nos quitarán la libertad! Hay muchas maneras de liderar un equipo. Se han escrito innumerables artículos, se han hecho muchos estudios teóricos sobre este tema. Y aunque ahora podemos encontrar hasta 10 estilos distintos, hay 3 que son predominantes. El estilo autocrático, el propio de líderes autoritarios, el típico orden y mando, el estilo democrático, que tiene en cuenta las opiniones de los demás a la hora de tomar decisiones, y el líder laissez-faire, digamos al que todo le da un poquito igual. Estos 3 estilos bien marcados, que se diferencian mucho entre sí, no salen de la nada, sino que son la conclusión del principal trabajo que hizo Kurt Lewin, pionero en materia de liderazgo y hoy conocido por ser el padre de la psicología social moderna. Así que vamos a montarnos en nuestro DeLorean porque toca viajar al pasado. Estamos en 1939 y por aquel entonces Lewin ya era un reconocido psicólogo y vivía en Estados Unidos. Durante esa época era profesor de psicología infantil en la Universidad de Iowa y su aporte más conocido y el que lo llevó a la fama fue su teoría de campo. Esta teoría afirma que las diferencias entre los comportamientos individuales de las personas son condicionadas por la tensión entre las percepciones que el individuo tiene de sí mismo y del entorno, es decir, que una persona hará y se comportará de una forma u otra dependiendo de dónde esté y con quién esté. Vamos, que nuestro comportamiento depende del grupo con el que nos juntamos y que no se puede entender el comportamiento humano fuera del grupo. Comportamiento y grupo forman uno solo, están compenetrados, son inseparables, vamos. De hecho, Lewin hasta hizo una fórmula para explicarlo, que es B es igual a función de P y E, donde B es el comportamiento, P la persona y el entorno, y la F, pues como os he dicho, es la función de integración entre persona y entorno. Pero estamos en 1939, ¿y qué pasó también ese año? Pues que Hitler está en el poder y domina Europa. En este contexto, parte de la población alemana está alienada y obediencia, control y fanatismo campan a sus anchas, haciendo que personas que en principio parecen razonables e inteligentes cometan las más horribles atrocidades. Este escenario hizo que Lewin, que era alemán de origen polaco y criado en una familia judía, se preguntara ¿qué es lo que lleva a las masas a seguir ciegamente las órdenes de un dictador? ¿Por qué el nazismo tuvo éxito? Así que para intentar explicarlo, realizó un experimento que entra dentro de su teoría de campo y de cómo la atmósfera y el entorno moldea la personalidad de los individuos. A esta investigación la llamó Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates. Y ya en la introducción deja muy claro el motivo del estudio. Literalmente dice: ¿qué hay detrás de comportamientos grupales tan distintos como rebelarse contra una dominación autoritaria o atacar a un grupo externo? ¿Cómo se pueden usar las diferencias en la estructura de subgrupos, la jerarquía dentro del grupo y la importancia de metas personales o grupales para predecir qué pasará en diferentes ambientes grupales? ¿Y no es que vivir en un grupo democrático es más agradable, pero ser autoritario resulta más eficiente? Que por cierto, este experimento no lo hizo él solo, también participaron Ronald Lippitt y Ralph White, pero a los pobres pues casi nunca se les menciona. Bueno, siguiendo con el experimento, la metodología que se siguió fue muy rigurosa y se midieron antes, durante y después muchos parámetros y variables que si nos ponemos a explicar aquí en el vídeo, pues esto va a ser un poco eterno. Así que para facilitarnos las cosas, yo aquí te lo explico resumido. Te dejo el artículo original completo en la caja de información para que te lo leas tranquilamente si es que te apetece.
Dicho esto, ahora sí, vamos con el cómo se hizo. Para crear los diferentes climas sociales, Lewin y su equipo diseñaron entornos específicos para diferentes grupos de niños que después del cole iban a un club de manualidades. En el club, los niños tenían que hacer diferentes actividades grupales que requerían colaboración y toma de decisiones para que los examinadores pudieran ver cómo interactuaban entre sí, y estas actividades variaban desde la creación de máscaras para hacer el teatro, hasta pintar murales, fabricar aviones de papel o hacer jabones. La idea era observar cómo los diferentes estilos de liderazgo influían en el comportamiento, especialmente en términos de agresión y respuesta a la autoridad. Para ello, se dividió a los niños del club en 4 grupos diferentes, cada uno de ellos liderado por un tipo distinto de líder al que previamente se le explicaba pues cómo tenía que comportarse. Uno debía ser autocrático, otro democrático y otro, ya lo habéis adivinado, laissez-faire. Estos líderes iban rotando cada 6 semanas, por lo que todos los grupos iban a experimentar los 3 tipos de liderazgo. Cuando era el turno del líder autocrático, este tenía que ser autoritario, que ojo, que no es lo mismo que ser mala persona. De hecho, podía ser bastante amable si las cosas se hacían como él quería, o impersonal y frío, pues cuando no. Pero nunca podía ser hostil. A la hora de hacer las tareas, este líder autocrático tomaba todas las decisiones. Decía quién, cómo, cuándo y con quién había que hacer las cosas. Incluso a qué tiempo y por dónde se podían mover los niños dentro de la sala del club, delimitando zonas que quedaban prohibidas. Además, las directrices que daba eran una a la vez. Por ejemplo, si los niños tenían que pintar un mural, primero les decía que tenían que coger los rotuladores, después qué color, luego qué dibujar, y así todo el rato. Este hecho que parece, o que te puede parecer una tontería, en realidad es muy importante porque de esta manera los niños nunca sabían cuál iba a ser el siguiente paso ni cuál era el objetivo final de la tarea, lo que los mantenía constantemente en un estado de cierta incertidumbre. Otra característica es que tampoco participaba en las actividades del grupo. Simplemente daba las directrices, pero no se involucraba con los niños. Entonces, pasadas 6 semanas, el líder cambiaba. Cuando los niños estaban con el líder democrático, todas las políticas y procedimientos de cómo hacer las tareas se decidían en grupo y el líder animaba a los niños a participar y a dar su propia opinión. El principal rol de este líder era el de marcar el objetivo que debían conseguir. Por lo tanto, una vez que los niños sabían sus tareas y lo que tenían que hacer, el grupo era libre de trabajar con quien quisiera y como quisiera, y los subgrupos de trabajo los decidían entre ellos. El líder democrático sí que se involucraba en el ambiente, siendo uno más del equipo, aunque eso sí, sin hacer demasiado. Pero si los niños tenían dificultades o necesitaban ayuda, él estaba ahí para dar consejo y apoyarlos, aportando varias soluciones y dejando siempre que los niños escogieran la que más les apeteciera. Y luego, pasadas otras 6 semanas, el líder volvía a cambiar. Cuando el líder era laissez-faire, el grupo tenía total libertad de decisión. Ni marcaba objetivos, ni hacía nada. No había ningún tipo de participación. Él simplemente les daba los materiales de la tarea que tocase ese día y ya si los niños querían hacer algo, pues, oye, que ya les preguntaban. No participaba en las discusiones, no guiaba, no apoyaba. Vamos, que como si no estuviera. Bien. Acabado el experimento, los 4 grupos de niños habían pasado por los 3 tipos diferentes de líderes. Y según la teoría de campo de Lewin, la conducta de los niños debería haber variado en función de la atmósfera que los distintos tipos de liderazgo había ido construyendo. ¿Fue así? Vamos a verlo. Cuando los grupos estaban bajo la dirección de un líder autocrático, la productividad destacaba por ser la más alta de todas. Sin embargo, también se observó un alto nivel de agresión y egocentrismo en las dinámicas sociales. Los niños mostraban una combinación de sumisión al líder, pero también, curiosamente, demandas persistentes de atención. Oye, que querían que el líder les hiciera caso y que los alabara. Había como una especie de relación amor-odio entre ellos. También se mostró una clara tendencia hacia la dominación agresiva entre los niños y además se volvían muy competitivos. Pero esta competitividad, lejos de ser sana, los llevaba a someter a los compañeros más débiles, ocasionando incluso que alguno de ellos abandonara el club. Estos mismos niños, cuando estaban con un líder democrático, también lograban cumplir con sus objetivos y aunque la productividad no era tan alta, era igualmente satisfactoria. A la hora de interactuar entre ellos lo hacían de una forma más espontánea, amistosa e innovadora. El equipo trabajaba unido y estaban muy cohesionados. Además, la relación con el líder era de igual a igual. Y os preguntaréis, ¿y la hostilidad qué pasaba con ella? ¿Se eliminaba? Pues no. Es verdad que los niños seguían peleándose, pero en una proporción muchísimo más baja. De hecho, el estudio marca una diferencia de 40-1, lo que quiere decir que por cada 40 agresiones en el grupo autocrático, solo había una en el grupo democrático. ¿Y qué pasaba con el grupo cuando había falta de dirección? Cuando le tocaba actuar al líder laissez-faire, la productividad bajaba en picado. La anarquía se imponía
Y atención, los actos hostiles también se multiplicaban por encima del liderazgo autocrático. Vamos, que aquí nadie hacía nada salvo pelearse continuamente. Tal y como escribió el mismo Lewin en el artículo que siguió a este experimento, está claro que el mismo grupo generalmente cambia marcadamente y a veces está en un grado extremo cuando se cambia a una nueva atmósfera bajo un líder diferente. Y ahora, volviendo al inicio del vídeo, ¿sabrías distinguir qué tipo de liderazgo utilizan Miranda Priestley, Nick Furia y Scar? I'm so sorry, Miranda. I actually did confirm last Details of night. your incompetence do not interest me. I think it can be very interesting No. with... Do I smell Frisians? What? No. I see Frisians anywhere. I will be very disappointed. You got the designs for your dress? Yes, I did. Thank you. And Emily? Yes? That's all. Look, I didn't want you doing anything you weren't comfortable with. Agent Romanoff is comfortable with everything. We've made some mistakes along the way, some very recently. You here with a mission, sir? I am Trying to get me back in the world? trying to save it. Phase 2 is S.H.I.E.L.D. uses the cube to make weapons. Sorry, the computer was moving a little slow for me. Rogers, we gathered everything related to the Tesseract. This does not mean I'm that we're sorry, making... Nick. What were you lying? Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows. Se acaba una era, la nueva os espera. ¿Y qué papel es el nuestro? Yes, Scar? Where is your hunting party? They're not doing their job. Scar, there is no food. The herds have moved on. No, you're just not looking hard enough. It's over. There is nothing left. We have only one choice. ¿Has podido adivinarlo? Va, que te doy la solución. En primer lugar, Miranda, pues claramente es una líder autocrática. Nick Furia es un líder democrático. Y Scar es un líder laissez-faire. Fácil, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Qué tipo de líder quieres ser? Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios de Siempre Puedes Practicar Surf. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra página web en globalhumancom.com, a través de LinkedIn en Global Human Consultants y a través de nuestro grupo de Telegram en @Siempre Puedes Practicar Surf. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.